Muy buenas a todos, yo soy Jimena, psicóloga en formación especializada en psicología clínica y en este canal analizamos a criminales desde una perspectiva psicológica y criminológica, sin morbo ni justificación. Y hoy vamos a analizar el caso de Robert Hansen, conocido como el panadero carnicero, revisando su infancia, desarrollo, crímenes y posibles diagnósticos desde una visión actual. Comencemos. Robert Hansen nació el 15 de febrero de 1939 en Iowa. Desde niño fue un alumno malo y sufrió de acoso de sus compañeros por ser delgado, nervioso, tímido y tartamudo. En la adolescencia, un severo caso de acné solo aumentó las burlas que él recibía y el aislamiento que él mismo se daba. Rechazado por las chicas, se refugió en la cacería, donde los expertos creen que surgieron sus fantasías asesinas, viendo la matanza de animales como la antesala de lo que vendría después. En el 61, ya casado, fue diagnosticado con trastorno bipolar, rasgos obsesivos e infantil. Ese año fue sentenciado a 3 años de cárcel por incendiar el cobertizo de su antigua escuela. Tras su liberación y un divorcio, se vuelve a casar con una mujer llamada Darla y tuvo 2 hijos. En el 67, buscando dejar atrás su pasado y a un padre abusivo, convenció a su esposa de mudarse a Anchorage, Alaska. Abrió una panadería que prosperó ganándose el respeto de la comunidad. Sin embargo, su obsesión por el control y la humillación sexual lo llevaron a ir a la zona roja. A finales de 71 fue arrestado por el asalto con arma de fuego e intento de secuestro de una mujer llamada Susan Shepherd y posteriormente fue vinculado al secuestro y abuso íntimo de Patricia Roberts. Ambas eran nativas de Alaska, no trabajadoras sexuales. Hansen llegó a un acuerdo y se declaró culpable únicamente del asalto de Shepherd y fue sentenciado a 5 años de prisión y él fue liberado una vez este tiempo se cumplió. Es probable que después de sus primeros ataques fallidos, Hansen cambiara el perfil de sus víctimas por conveniencia. Comenzó a centrarse en bailarinas de striptease y trabajadoras sexuales de la ciudad, muchas de ellas de paso y sin familiares cerca. Su modus operandi era que contactaba a estas mujeres en la zona roja y les ofrecía dinero para su servicio. Una vez estas mujeres entraban a su vehículo, él las amenazaba con una pistola. De ahí las llevaba a su avioneta Piper's Supper Club hasta una cabaña o a un lugar solitario en el bosque. Allí las agredía íntimamente para después dejarlas libres, decirles que corran y comenzar su cacería con un rifle y un cuchillo yendo detrás de ellas. En 1980, unos electricistas encontraron restos humanos semienterrados. La víctima fue bautizada como Annie Club y la agente Maxine Ferrer de homicidio sospechó que se trataba de una prostituta. Ferrer llegó a la conclusión de que un total de 10 mujeres habían desaparecido en Anchorage y seguramente estaban todas vinculadas a un mismo asesino en serie, pero sus superiores desestimaron su propuesta. La confirmación llega más tarde, el 12 de septiembre del 82, cuando un policía y su amigo encontraron restos semienterrados en el río Neat. La víctima, asesinada de un disparo en el corazón, fue identificada por sus registros dentales como Terry Moore, una stripper de 23 años. Su novio denunció que ella había ido a posar desnuda para un sujeto, pero nunca había regresado. La pista que desenmascaró a Hansen llegó cerca de las 4 de la mañana del 13 de junio de 1983. Un camionero encuentra a una joven llamada Cindy Paulson, de 17 años, desnuda, esposada y gritando por ayuda. Cindy relató que un hombre desconocido la había esposado a un poste en el sótano de ese tipo, un sótano que estaba lleno de animales disecados y trofeos de cacería. Abusa repetidamente de ella y al día siguiente la subió a su avioneta para llevarla a una cabaña. Cindy logró escapar en cuanto este hombre desconocido cargaba la avioneta. Al pasar por el aeropuerto de Merrifield, logró identificar la avioneta y el dueño de esta avioneta era Robert Hansen, de 44 años. Y aunque Hansen desmiente estas acusaciones, el sótano de su casa se veía exactamente como Cindy lo había descrito. Pero de todas formas no había pruebas suficientes en contra de Hansen y él tenía una coartada falsa. Pero de todas maneras su nombre y su registro fue añadido a la lista de sospechosos. El sargento Glenn Flood tomó el caso a partir de ahora. El hallazgo de un segundo cadáver, el de la bailarina Paula Golding, asesinada de un disparo en el corazón con un casquillo calibre .223, era similar al encontrado con Terry Moore. Y esto confirmó que estaban ante el mismo asesino.
Ante la magnitud del caso, la policía de Alaska pide la ayuda del FBI y contactan con el experto en perfiles criminales John Douglas. Douglas, sin conocer la identidad del sospechoso, elabora un perfil basándose en las escenas del crimen. Describe a un sujeto con baja autoestima, odio a las mujeres y que padecía seguramente algún problema físico o tartamudeo desde la adolescencia. Un cazador aficionado que coleccionaba armas de fuego y que probablemente tenía antecedentes de violencia. Douglas, sin conocer a Hansen, lo describió casi a la perfección también físicamente, delgado, con rostro marcado por el acné y un acentuado tartamudeo. También predijo que el asesino se había cansado de cazar animales y había empezado a cazar prostitutas y que probablemente guardaba algún recuerdo o trofeo de estas mujeres en su propia casa. Con la coartada de Hansen desmantelada y el perfil de Douglas, el 27 de octubre de 1983 se autorizó el registro de la casa de Hansen, donde encontraron un rifle Mini 14, joyas, licencias de conducir, carnets de identidad de varias de las mujeres desaparecidas y lo más crucial era un mapa completo de Anchorage con las rutas de vuelo y 21 asteriscos. Varios de estos marcaban el hallazgo de los cadáveres que se fueron encontrando. Hansen llegó a un acuerdo con la fiscalía. A cambio de entregar datos y un mapa para encontrar el resto de los cadáveres, se declararía culpable de solo 4 asesinatos. El 27 de febrero de 1984 fue declarado culpable de 4 cargos de asesinato en primer grado y sentenciado a 461 años de prisión, que prácticamente es cadena perpetua. Gracias a sus confesiones y al mapa pudieron recuperar 13 cadáveres. Sin embargo, expertos como Douglas creen que la cifra final de las víctimas podría superar hasta las 30. Robert Hansen falleció el 21 de agosto de 2014 a los 75 años en el hospital de Alaska. La historia de Hansen no es solo la crónica de un asesino en serie, sino también demuestra la perseverancia de agentes como Maxime Ferrer, ya que como nadie le creía que había un asesino serial, de todas formas ella no se rindió y gracias a su perseverancia se pudo capturar a este asesino. Vemos que la personalidad de Robert Hansen se forjó a partir de un profundo sentimiento de inferioridad que intentó compensar con una intensa necesidad de control y búsqueda de poder. Sufría de tartamudeo, un acné severo, lo que lo hacía tímido, nervioso y un objeto de burla constante de sus compañeros desde su infancia. El rechazo social y la incapacidad de establecer relaciones exitosas con las mujeres lo llevaron al aislamiento. La cacería se convirtió en su principal refugio y fuente de autoeficacia, proporcionándole un sentido de dominio y control sobre la vida y la muerte, el cual más tarde trasladó a los humanos. Una experiencia sexual inicial frustrante con una prostituta forzó sus fantasías de que la única forma de obtener satisfacción sexual era a través de la violencia, la humillación y el control absoluto sobre una víctima. Varias experiencias tempranas y patrones de conducta actuaron como factores de riesgo precursores del comportamiento criminal. El bullying constante y el rechazo social que sufrió en su adolescencia alimentaron su resentimiento y odio latente hacia los demás, que terminó manifestándose como misoginia. Su mala relación con su padre estricto y abusivo de mal carácter contribuyó a un desarrollo emocional conflictivo. El incendio provocado al cobertizo de su antigua escuela a los 22 años, o sea, ya habiéndose graduado de la escuela, y el gusto por el robo, que describía como más excitante que tener sexo, indicaban una búsqueda de adrenalina constante y un desprecio por tanto la vida que tuvo en su colegio como por la ley en sí. Fue detenido en el 71 por el asalto con arma de fuego e intento de secuestro de 2 mujeres que no eran trabajadoras sexuales, lo que demuestra su temprana manifestación por la violencia depredadora. Claramente el tipo se dio cuenta de que cuando asaltas o intentas secuestrar y desaparece una mujer que digamos tiene un trabajo más convencional, como ser, por ejemplo, doctora, secretaria, banquera, pues llama mucho más la atención a cuando desaparecen prostitutas. Es por eso que muchos asesinos seriales como él buscan asesinar prostitutas porque principalmente en esa época como que a la gente, lo voy a decir claramente, le importaba una mierda que desaparecieran las prostitutas porque las veían como a menos que humanos. Entonces que una prostituta desapareciera era como si se pierde un perro, incluso menos. Es por eso que este hombre se dio cuenta de que secuestrando mujeres con trabajos más convencionales pues llamaba la atención, se fue a secuestrar y asesinar prostitutas. Según las teorías psicológicas de la actualidad,
Vemos con la teoría de la personalidad antisocial y psicopatía de Robert Hare que Hansen encaja con un perfil psicopático, ya que tenía encanto superficial, porque era un panadero respetado y padre de familia. También tenía falta de remordimiento y una búsqueda constante de estimulación, ya que se aburrió de la caza normal, que es cazar animales, y se fue por la cacería humana. Además de que tenía un historial de conducta antisocial desde joven, como lo de incendiar su colegio. La teoría del delito racional de Derek Cornish y Ronald Clark nos demuestra que Hansen tomó decisiones racionales, según él, para minimizar su riesgo, ya que cambió su perfil de víctimas, como les dije, de mujeres con trabajos más convencionales a trabajadoras sexuales o bailarinas de striptease, porque no tenían ni siquiera esas mujeres familiares cerca de ahí, ya que muchas de estas mujeres simplemente se mudaban de un estado a otro para trabajar, ya que era lo único que tenían. Se fueron de su casa, escaparon de su casa o las botaron de su casa y no tenían más a dónde ir, no tenían dinero y se dedicaban a la prostitución, y este hombre se aprovechó de estas mujeres vulnerables para secuestrarlas y abusar de ellas. La teoría cognitiva conductual de Aaron Beck nos demuestra que Hansen presentaba distorsiones cognitivas como el sesgo hostil y el pensamiento dicotómico. Su misoginia le permitió deshumanizar a sus víctimas, considerándolas seres inferiores a quienes podía cazar, no solo porque eran mujeres y sus ojos eran inferiores, sino, repito, por lo que les dije, de lo que en esa época era que las prostitutas eran nada, prácticamente. El perfil de Hansen es el de un asesino en serie organizado, desorganizado, cuya principal motivación era el poder y la gratificación sádica mediante la humillación. Tenía un modus operandi sádico que era secuestrar, violar y encadenar a sus víctimas antes de llevarlas a su avioneta para parajes remotos. Después las cazaba, que esto era un juego de poder, donde les daba una idea a ellas de que tal vez si corro rápido puedo escapar y logro liberarme, pero obviamente él tenía la ventaja, ya que ellas habían sido abusadas, golpeadas, estaban malheridas, seguramente deshidratadas, y él tenía un rifle y más fuerza. Él tenía todas las de ganar. O sea que realmente era un juego sádico en donde les quería hacer creer a estas mujeres de que tenían una pequeña chance de sobrevivir y escapar, pero lo más probable era que él ganara. Y prácticamente ganó con todas excepto con Cindy, que gracias a que ella escapó, se logró atrapar a este hombre. Hasta aquí el video de hoy. Si les interesa comprender más de la mente criminal desde una mirada clínica basada en la evidencia, suscríbanse y activen la campanita. Pueden sugerirme algún otro criminal que quieran que analice en los comentarios. Y recuerden, entender no es justificar. Nos vemos en el próximo video. Adiós.